Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Vera y en nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, doy la más cordial de las bienvenidas a esta, la primera charla
o serie de charlas, webinars, foros y distintas otras actividades que estaremos teniendo a lo largo de este 2022, donde, pues bueno, básicamente, como en el 2021, las hemos dedicado para hablar sobre temas que nos invitan a la reflexión, a la participación ciudadana, a la prevención de la seguridad, que definitivamente son los temas en los que siempre, digamos, como que todos nuestros proyectos y también las áreas con las cuales cuenta el Consejo está completamente comprometido para ello. Y pues bueno, en esta ocasión preparamos esta charla en el marco del Día de la Protección de Datos, el cual se estará celebrando el día de mañana, 28 de enero, y decidimos organizar esta actividad con la intención de abordar el tema que parece que a veces es un tanto confuso, porque incluso pareciera que al hablar de protección de datos o seguridad digital creemos que va un poco más como por las herramientas que a veces ponemos candados a nuestros equipos y demás, pero va más allá de eso y es definitivamente lo que vamos a ir abordando en el transcurso de esta charla. Me permito, pues, presentarles a la especialista que nos está acompañando esta tarde, a quien pues agradecemos mucho que nos brinde toda esta información, que seguramente será de mucho, pues de una oportunidad de poder entender lo que en realidad es la protección de datos y la seguridad de seguridad digital, pero también de reflexión en este sentido. Y pues bueno, Pilar, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al consejo. La verdad es que creo que es bien importante saber diferenciar entre lo que es seguridad digital y lo que es protección de datos, ¿no? Como bien lo dices, de repente la pandemia nos hizo entrar al mundo digital, pero ya estábamos inmersos desde antes, desde cuando teníamos que sacar un CURP, desde tener que una cuenta en algunas de las plataformas digitales, nuestros datos estaban ahí, estaban en Internet, ¿no? Y creo que hablar de seguridad digital es primero entender que es un área encargada de proteger la información, tu información, la información de la gente que consume alguna plataforma, llámese Netflix, Prime, alguna aplicación de gobierno. Y esto, pues, lo que hace es que esta seguridad digital, la gente sepa que cuando da sus datos a estas plataformas tienen estructuras para proteger los datos, ¿no? No solamente la parte de decirte no se los voy a compartir a nadie, sino también estructuras importantes. La seguridad digital habla de cuidar tus datos desde datos confidenciales, tu información biométrica, que ahora hemos visto que, por ejemplo, algunos dispositivos te piden reconocimiento facial. Habla también, por ejemplo, del software, de bancas en línea, de sistemas informáticos, de información que te piden las dependencias gubernamentales, de información que te piden plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, eh, plataformas como Zoom, Google Meets, ¿no? Entonces, toda esta seguridad digital es lo que va a hacer que estas plataformas te cuiden tus datos, ¿no? Que nadie más los pueda vulnerar. De repente, por eso, cuando hablamos de hackers, las empresas deben de proteger estos datos para que tú estés seguro de que ese correo, esa cara, esa huella digital que le compartiste a un banco esté seguro, ¿no? Esto hablamos de seguridad digital, ¿no? Seguridad digital tiene que ver con la estructura y con la forma en la que las instituciones o las personas protegen tus datos. Y cuando hablamos de protección de datos, hablamos de la garantía o de la facultad que claro que está en la Constitución. Es decir, la Constitución a las personas, en este caso a nosotros los mexicanos, nos dice, bueno, ¿cómo están protegiendo estas empresas tus datos? Entonces, la protección de datos personales es la garantía o la facultad de que tú controles la información
frente a un tratamiento autorizado o no autorizado, ¿no? Por ejemplo, los bancos que de repente te hablan por teléfono y dices, ¿de dónde sacaron mi teléfono o de dónde sacaron mi correo? Tú podrías saber o rastrear quién les dio esa base de datos. Entonces, la protección de datos personales, claro que se hace importante y necesaria, sobre todo ahora que estamos utilizando tecnologías de la información y de la comunicación para que tú estés segura, seguro de decir, bueno, mis datos personales, ¿cómo los van a usar? ¿Dónde los van a usar? ¿Se van a usar de manera masiva? ¿Van a ser solamente limitados para esta plataforma? Otras plataformas lo pueden usar. Entonces, la protección de datos tiene que ver con la garantía que una aplicación o una persona te está dando de lo que va a hacer con tus datos. Por eso recordemos que, por ejemplo, a partir del 2021, Facebook y algunas plataformas dijeron, ¿cómo yo le puedo decir a Alejandro, cómo le puedo decir a Pilar que estoy protegiendo sus datos? Y eso es bien importante porque tú no quisieras que la gente tuviera datos como el color de tus ojos, las huellas, el tono de tu voz, porque podrían hacer mal uso de esos recursos. Entonces, creo que eso es importante para hablar de datos o protección de datos. Y es más importante porque de repente ponerlo en un panorama de cuántos en México utilizamos Internet, ¿no? Es decir, por ejemplo, los datos de Internet dice que en México el 80.6% de los usuarios de Internet representa poblaciones mayores de 6 años. Entonces, estamos hablando que los usuarios de Internet en México son desde niños de 6 años hasta adultos de más de 65. ¿A qué voy? De repente no quisiéramos que el correo de nuestro hijo o hija estén vulnerados, o este caso de Zoom cuando vulneraron sus licencias y podían entrar gente a las reuniones con tus hijos, ¿no? Y creo que también entender que el 93% de la población en México que utiliza Internet, lo que hace es que lo ocupa a través de un dispositivo móvil, es decir, un teléfono, donde puedes compartir datos personales como ubicación, eh, como fotografías, ¿no? Y para esto creo que es importante entender qué son los datos personales, ¿no? Porque de repente yo te hablo de datos personales y me puedes decir, bueno, pero es que al banco le di un correo electrónico, ¿no? Entonces, pues los datos personales es cualquier relación o cualquier información relativa a alguna persona física, ¿no? Lo que te caracteriza, cuál es la diferencia con otros individuos, en este caso puede ser tu CURP, tu RFC, tu dirección de correo electrónico, tu teléfono. Estos datos personales se dividen en dos datos principalmente. Los datos sensibles, aquí voy con datos sensibles, aspectos íntimos de la persona, ¿no? Estado de salud, pasado, presente y futuro. De repente, por eso muchas aseguradoras te pueden decir si tuviste cáncer, si tienes diabetes, porque no están protegidos tus datos personales que son de este estilo, ¿no? Tu raza, tu origen étnico, tu color de piel, tu información genética, tus creencias religiosas, todo esto son datos sensibles, que son tus datos personales y que en este sentido estricto de datos personales como datos sensibles requieren suma precaución y sumo cuidado. Y los otros datos, que son los datos patrimoniales o financieros, que son información, por ejemplo, cuál es tu capacidad económica, si estás en buró de crédito, si tienes capacidad financiera para resolver deudas, si puedes adquirir algunos bienes, si tienes cuentas bancarias, tu número de seguro. Estos datos que son más usados para entidades financieras, pero que no porque sean más usados o más comunes en entidades de financieras, pueden ser usados de cualquier manera, ¿no? Es decir, se los puedo dar a quien sea. Yo recuerdo que hace 10 años las entidades financieras podían dar, ¿no? Tus datos, tu teléfono, dónde vivías, para que otra entidad financiera los tuviera ahí, ¿no? Entonces creo que entender primero que estos datos son tuyos y que a quien se los des debe proteger
la manera en la cual los usa o los distribuye. Entonces, esta protección de datos son importantes y para eso es importante tener la parte de seguridad digital. Ok, oye, y por ejemplo, ¿de qué forma es que podemos como protegerlos? Digamos, como que cuáles podrían ser esos tips que podrías darnos para quienes nos están viendo para poder iniciar una protección de datos. Perfecto. Bueno, primero yo creo que antes de entrar como en esta parte, a mí me da de repente mucha cosa cuando veo free access, ¿no? O acceso libre en muchas plataformas, ¿no? Redes de Wi-Fi, por ejemplo, o de repente alguna aplicación que te pide algunos datos para accesos libres. Yo creo que cuando un mundo está lleno de datos, ese free access tiene un poquito de cosa maliciosa, ¿no? ¿A qué voy? Vamos a ponerlo bien fácil para que la gente lo entienda, para que desde los niños hasta los adultos lo podamos entender. Internet es como una pintura que está cayendo y desde el día uno en el que entramos nos pinta todo, ¿no? Así, entonces ya, por ejemplo, ahorita estaría toda de negro, ya que entré a Internet y que fue la primera vez que entré a Internet. Y por cada cosa que yo toqué, por ejemplo, busqué casas, le bajé la aplicación de Netflix, le compartí los datos a alguien, voy dejando huellas porque Internet ya me pintó, o sea, me pidió pintura para poder entrar. Entonces, estas huellas que voy dejando se conocen como huellas digitales. ¿A qué se refiere esto? Que es un rastreo de todo lo que hemos hecho desde el día uno que entramos a Internet hasta este día en el que estoy hablando contigo, ¿no? Internet ya sabe cuál fue mi correo electrónico, a cuáles conferencias entré, cuáles fotografías puse, quién ha visto, quién comparte conmigo ciertas cosas. Y es importante tenerlo en cuenta porque esta privacidad a Internet es un derecho. Si yo no supiera esto, que es lo primero que debo de saber para proteger mis datos, yo daría como por todos lados, ¿no? Andaría libremente repartiendo mis datos, mi teléfono, fotografías, mi voz, tendría ahí mi historial sin borrar. Entonces, hay que detenernos un poco a entender que a lo mejor quizás hemos sido víctimas de que nuestros datos estén por internet, ¿no? Que nos solicitan datos a través de una página pirata, que nos envían de repente correos. No sé si les ha pasado ahora mucho más en los espacios digitales, que ahora todo el mundo está tomando conferencias o haciendo cosas virtuales, que de repente ya tienes en tu bandeja de entrada o en tu spam muchos correos que ni siquiera sabías que existía esa página, ¿no? Es porque seguramente alguna de las páginas en las cuales introdujiste tu correo electrónico dio esos datos, ¿no? Entonces, creo que lo importante como para protegerse un poco es primero reconocer que es tu derecho de que las personas no pueden compartir tus datos. Entonces, a mí me gustaría como, les voy a poner unas como parte que tendríamos que hacer. Lo primero es descubrir. ¿A qué voy con descubrir? ¿Dónde están mis datos? ¿A quién se los he dado? ¿No? Por ejemplo, Google Meet, una cuenta de Netflix, una entidad bancaria. Una vez que yo ya tengo mapeado a cuáles entidades les he dado mis datos, tengo que protegerlos. Entonces, una forma importante de proteger mis datos es, por ejemplo, hacer un cambio de contraseña, aunque a muchos nos parece un dolor de cabeza cada 6 meses, ¿no? Porque hay una vulneración de datos. Entonces, si tú cambias tu contraseña cada 6 meses, lo que vas a hacer es decir, bueno, tengo 5 aplicaciones que tienen acceso a mi correo, que es el mismo correo que uso, y al menos yo le estoy dando cada 6 meses, o ya si te cuesta mucho trabajo, cada año, un cambio de contraseña. ¿Para qué? Para que mis datos no estén vulnerables a partir de esto, ¿no? Entonces, como paso uno, cambiar nuestras contraseñas, siempre. Al menos yo lo recomiendo cada 6 meses, pero muchos de nosotros no lo hacemos. Entonces, sino como propósito, así como cada propósito, cada principio de año cambiar nuestras contraseñas. Ahora, generalmente utilizamos contraseñas que tienen que ver con nosotros, como
fechas, datos importantes, colores que nos gustan, el nombre de nuestra mascota, números favoritos. Entonces, yo sé que de repente nos cuesta porque nos cuesta trabajo recordarlas. Entonces, quizás por ahí, como tip, anotarlas en algún lugar que solamente nosotros sepamos que son las contraseñas y tenerlo ahí. Yo, por ejemplo, tengo un libro o voy cambiando por libros y el libro que me gusta ocupo a lo mejor algunos párrafos o frases de la primera parte del libro y lo voy cambiando, ¿no? O de repente algunas cosas que yo sepa que no son muy obvias, ¿no? A lo mejor la gente va a decir, ay, claro, te gusta la acuarela, te gusta el número 10, eres de octubre, y entonces lo que va a estar es que va a estar intentando utilizar esas contraseñas. Entonces, paso número 1, mapear quiénes tienen tus correos electrónicos y buscar justamente pues cambiar, hacer este cambio de contraseña, ¿no? Entonces, la primera es esto, descubrir qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo y sobre todo, pues ver cuál es tu actividad, ¿no? Entonces, creo que esta parte es importante. Como punto número 2, lo que yo haría o punto número importante es todo en un lugar. ¿A qué voy con todo en un lugar? De repente nos damos cuenta que aplicaciones o diferentes aplicaciones me resuelven muchas cosas. Eh, y puede estar, por ejemplo, a lo mejor Google te resuelve todo, absolutamente todo, videollamadas, trabajos en equipo. Entonces utiliza y apuesta a una sola plataforma en lugar de estar teniendo cuentas como Zoom, Google Meets y también Microsoft. Y entonces tengo tantas cuentas que lo que puedo resolver con una sola aplicación, lo resuelvo en distintos lugares. Es decir, entre más aplicaciones yo tenga para hacer distintas cosas como videollamadas, diseños, guardar mis fotos, guardar mis contactos, lo que va a suceder es que me va a ser más difícil saber de qué manera mis datos están vulnerados. Entonces, por ejemplo, si quiero guardar fotos y quiero tener videollamadas y quiero tener también diseños de cosas y quiero tener algunas aplicaciones, pues entonces busco una aplicación que me ayude a tener todo esto en un solo lugar para, en lugar de tener 20 aplicaciones, que me hagan dar mis datos a 20 personas distintas o a 20 desarrolladores distintos. Entonces, no sé si hasta aquí vamos bien, Ale. Lili, bien. De hecho, yo creo que en este sentido son como los primeros acercamientos. No sé, en algún momento me acuerdo que decíamos como, búscate en Google y ve cuál es de todo el contenido que hay dentro de esa plataforma tuyo, ¿no? Es un ejercicio también bastante interesante de reconocimiento justamente de la información que está en la red, en este caso. De hecho, para la gente que nos está viendo, hay una página que se llama myactivity.google.com. Lo pones así en el buscador, pones myactivitygoogle.com y automáticamente ahí te pone, por ejemplo, qué actividad has hecho, ¿no? O sea, te habla de actividades en la web y aplicaciones, qué aplicaciones utilizas con tu correo, cuáles son las aplicaciones que les mandas ubicación, cuáles son las aplicaciones que utilizan tus fotografías. Y entonces métanse, de verdad que hagan este ejercicio, myactivity.google.com, y ahí van a ver, si tienen la actividad de web, van a ver todas las aplicaciones a las cuales ustedes le han dado autorización de al menos tener su correo electrónico, ¿no? También hay otro que es historial de ubicaciones. Este historial de ubicaciones, cuando ustedes entran igual también ahí en My Activity, lo que hace es decirles si han hecho check-in en algún lugar, si le han compartido alguna ubicación, algún restaurante o alguna plataforma. Y eso también es importante. Seguramente quienes hagan este ejercicio por primera vez se van a dar cuenta que lo van a tener también activado. Y por último, puedes ver tu historial de YouTube, ¿no? O sea, no importa que tu cuenta no esté vinculada, pero puedes ver tu historial de YouTube cuando alguien esté o cuando alguien haya estado viendo algún video
Entonces eso es importante. Van a darse cuenta ustedes cuando entren a este ejercicio que seguramente todos tenemos activados los tres. Cuando yo hice este ejercicio hace 8 años, me di cuenta que compartía demasiada información en internet, ¿no? Le decía a cualquier aplicación qué me gustaba, cuáles eran mis pasatiempos, qué es lo que yo estaba buscando, qué tipo de ubicaciones eran las que yo seguía. Entonces, de repente eso es como bien importante entenderlo, ¿sabes? Para entender que nosotros también les damos autorizaciones a estas aplicaciones, ¿no? Sobre todo, le decimos cuáles son nuestros hábitos, ¿no? Desde en la mañana que buscamos una noticia, cuáles son los tipos, el tipo de noticia que estamos buscando. Cuando utilizamos a lo mejor el Google Maps o Waze para ir a algún lugar, le estamos diciendo cuál es nuestra ruta para dirigirme a algún lugar. Por eso de repente cuando estamos platicando en algún lugar decimos, ay, chin, me salió este anuncio, fíjate que yo estaba buscando vuelos y 2 días después me salieron anuncios para viajar. Claro, porque le dimos acceso a este tipo de cosas. Entonces, este es un ejercicio como base número 1. Cuando yo les digo búsquense, también es esto, ¿no? Mi actividad, que es myactivity.google.com, y ahí pueden buscar todo, desactiven, o sea, denle clic y lo van desactivando poco a poco, y vean sobre todo las aplicaciones a las cuales le están dando permiso y les están autorizando estos datos, ¿no? Porque también es cierto que de nosotros está un poco en nuestras manos saber qué compartimos y cómo compartimos, ¿no? Entonces, ese es como el punto número 1 para poder saber qué está haciendo Google con nuestros datos. Y no solamente Google, porque recuerden que aunque nosotros digamos, bueno, es que a lo mejor no tenemos un correo de Gmail, bueno, pero sí lo usamos como buscador, o si buscamos Wikipedia, o si buscamos algunas páginas que están vinculadas a este buscador que en algún momento dará nuestros datos, ¿no? O que no sabemos que a lo mejor sí alguien de nuestra familia tiene activado todo y por ahí nos pueden encontrar. Claro, y en el reconocimiento que definitivamente el mundo nos exige estar tecnológicamente conectados, ¿no? Entonces, es más, digamos, como un trabajo de observar las aplicaciones a las cuales les estamos dando el acceso e incluso creer que en muchos ámbitos, o sea, tanto en la parte como del trabajo, como en la parte profesional, en su momento hubo los casos cuando Zoom, por ejemplo, se supo que también hacía no precisamente un análisis, pero que tenía la oportunidad de poder escuchar lo que se hablaban en las charlas que muchos usuarios tenían, ¿no? Entonces estamos hablando de que al final estamos inmersos y es nuestro derecho como elegir qué sí de nuestra información privada, pública o sensible queremos compartir con estas empresas o a través de estos medios. Al menos eso es como con una parte de la que me quedo, en este caso, Pili. Pues sí, y sabes que sobre todo, ahorita estamos hablando de Google, ¿no? O de nuestra computadora, de qué es lo que buscamos. Pero también nuestro celular se convirtió en una herramienta para que pudieran tener acceso a nuestros datos, ¿no? Otro, por ejemplo, para proteger los datos, es que se vayan a la configuración. En este momento, quienes nos estén viendo o quienes vean el video, váyanse a su configuración de datos y seguramente se van a dar cuenta que hay aplicaciones que ni siquiera sabían que o habían descargado o que les permitieron alguna autorización, ¿no? Ya sea autorización de ubicación, autorización de su cámara, ¿no? Porque de repente, sobre todo hubo un gran problema con iOS, ¿no? iOS tenía, o toda la gente que tiene iPhone tenía el problema de que no sabía si sus datos estaban seguros o no. Y quienes hemos tenido este sistema operativo nos dimos cuenta que ahora dice permitir a la app rastrear, permitir siempre, permitir cuándo, ¿no? Entonces estas cosas son bien importantes porque nos habla justamente de eso, de que también está en nuestras manos decirle a una aplicación, no quiero compartir mi ubicación, entonces váyanse,
puede ser cualquier sistema operativo, Android o iOS. Entonces se van a configuración, se van a sus aplicaciones y se van a dar cuenta, si por ejemplo en Instagram yo comparto ubicación, comparto mis fotografías, qué tipo de fotografías comparto, si son todas, si son las favoritas, ¿no? Entonces, como a lo mejor yo sí creo que cuando tenemos esta opción en estos celulares, poder hacer un álbum solamente para público, o sea, para gente que puede tener, yo le voy a decir a esta aplicación, no te vas a meter en mis 5,000 fotos, te vas a meter solamente en estas 200 fotos en las cuales yo quiero subir porque sé que pueden hacer con ellas lo que quieran o porque alguien las puede descargar o porque alguien las puede tener. Entonces, creo que esta parte es bien importante. 2, ver qué le estoy autorizando a la aplicación, si me puede rastrear siempre o solamente cuando la uso. ¿A qué voy? De repente abrimos Facebook y le decimos que claro, que puede hacer uso de mis datos siempre. Eso quiere decir que no importa si yo nunca en todo el día abrí mi aplicación de Facebook. Eh, Ellos van a rastrear mi ubicación porque yo les di autorización de eso. Entonces, en la parte de privacidad, nos podemos ir y pueden verificar aplicación por aplicación qué le di acceso, fotos, ubicación, correos, y hay otra opción que dice permitir rastrear, ¿no? Y permitir rastrear significa que utilicen mis hábitos de consumo para que ese desarrollador, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Spotify, Netflix, llámalo como quieras, pueda tener acceso a lo que yo hago y cómo lo hago en el día a día. Entonces, eso es bien importante con el celular, ¿no? He visto ahora muchos casos, por ejemplo, de WhatsApp, de gente que les han hackeado su cuenta. Creo y estoy casi segura que más del 80% de la población que usa WhatsApp no tiene autentificación de 2 pasos. ¿A qué voy con esto? Es bien fácil, es ponerle un código y una contraseña cada que abres tu WhatsApp por un periodo de tiempo. Esto me permite que la gente no me hackee mis datos o que no me robe mi WhatsApp. Entonces, de repente algo que nos pareciera tan básico y que dices, ay, ¿por qué le tengo que poner mi PIN cada que entro a WhatsApp? Bueno, porque Por eso. ya no te van a robar tus datos, ya nadie va a poder tener que extorsionarte de esta manera. Creo que es bien importante hacer, y eso en todo, no solamente en WhatsApp, sino en el correo, en las aplicaciones, que una aplicación de repente te diga, alguien acaba de ingresar desde la Ciudad de México y tú estás en Puebla y es de, espérame tantito, ¿cómo desde la Ciudad de México si yo estoy en Puebla? Entonces, esas cosas que nos parecen que nos facilitan la vida no hacerlas, más bien nos complican la vida si no lo hacemos, porque perdemos nuestros datos y hay que reconocer que en este mundo digital nuestros datos son como el dinero, súper valiosos, o sea, hay que protegerlos lo más que se pueda. Ya que hablaste sobre esto, para quienes nos están viendo, les recordamos que generamos un video justamente donde explicamos el paso a paso para hacer esta verificación de WhatsApp, derivado de que hace no mucho, digamos como un par de meses, se escuchaba, más bien a través de medios, se sabía que estaba potencializándose este hackeo en muchas cuentas. Entonces, busquen en la sección videos de nuestras redes sociales y ahí les aparecerá este video en el caso de que, bueno, no en el caso, yo creo que después de estar en esta charla, para todos será un deseo de querer hacerlo, con toda la intención de ser más cuidadosos de nuestros datos. Y aprovechando de que ya también, Pili, estabas platicando sobre como este derecho de decir, yo sí quiero que estas empresas tengan mis datos, estos no, o a estos contenidos, me gustaría que pudiéramos platicar justamente sobre el derecho a la protección de datos personales, ¿no? Ya a propósito de que vamos empezando como a hablar sobre esto. Bueno, pues sí, justamente en México está el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es que primero
lo que ya habíamos empezado, ¿no? Es un derecho humano reconocido en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quien no diga así de, pues es que tú, ¿para qué diste tus datos, no? ¿Para qué los compartiste? Entonces creo que estos tratamientos personales implica que alguien te los reconozca, ¿no? Y por ejemplo, no sé, un médico, tú le das tus datos personales cuando obtiene información tuya, ¿no? Y se almacenan en un equipo de cómputo y los sube a la nube y los comunica y los transfiere a un laboratorio y ese laboratorio los pasa y dice, ah, pues es tu paciente y entonces, ¿pero qué haces con ello? Entonces, todas estas acciones que hace desde el médico que tiene tu expediente, lo que tiene que hacer es garantizarlo. ¿Y esto cómo se garantiza? Bueno, pues te lo garantiza este artículo donde te dice que otorga a los derechos, otorga a la gente que tiene tus datos usarlos, pero tú debes tener una política de privacidad de datos, ¿no? Muchas veces a nosotros se nos olvida como persona leer esa política de privacidad de datos, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer Facebook con mis datos? ¿Qué va a hacer el banco con mis datos? ¿Hasta dónde el doctor que le dije que tenía una enfermedad puede compartir mis datos? Entonces, todas estas políticas de privacidad están garantizadas en la ley. Tenemos un instituto que es el Instituto Nacional y que además ellos son los sujetos obligados que están justamente a decirte cómo estas instituciones, estas personas o estas aplicaciones tienen que controlar tus datos, ¿no? Y creo que saber que es un derecho es lo que nos permite ejercerlo como ciudadanía, ¿no? De repente pasa que ves tus datos por todos lados, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿quién te los dio? Y alguien dice, ah, pues es que ¿para qué me los diste? Sí, pero te los di a ti, Alejandro, para hacer una base de datos sobre algo en específico, pero tú se los compartiste a Luis porque tiene una constructora y tú sabías que yo iba a utilizar o él iba a utilizar esos datos para que me pudiera abordar. Entonces, creo que entender esta parte es bien importante, sobre todo porque hay actores principales en este derecho, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, el titular, ¿a qué voy con el titular? Eres tú, ¿no? O sea, la persona física a la quien le pertenecen los datos es el titular, es el actor principal. Entonces, este titular es dueño completo de sus datos, de su dirección, de su correo, del color de sus ojos, del tono de su voz, y ese titular tiene derecho a decir cómo se van a utilizar sus datos, si es para algo laboral, si es para el médico, y existe otra persona en este juego de derechos que es el responsable. El responsable, ya lo habíamos dicho, que es la persona física o la institución que decide qué hacer con tus datos personales, pero también te tiene que decir cuáles son las finalidades de esos datos personales, ¿no? Volvemos al caso del médico. Si el médico te pregunta tu peso, tu complexión, debes de saber por qué te está preguntando tu peso y tu complexión. Si el trabajador, si un empleador te va a contratar a ti como trabajador y te pide datos como estás embarazada, ¿no? Es como, y ese dato personal, ¿por qué es importante o relevante dentro de tu información? Entonces, el titular, que soy yo en este caso, soy a la única persona a la que me pertenecen mis datos y yo decido con quién compartirlos. El responsable, que es la persona física, la persona moral o la institución, es la que me va a decir cuáles son las finalidades de estos datos personales, qué tipo de datos personales te voy a pedir, para qué los voy a pedir, cómo los voy a obtener, dónde los voy a almacenar, qué va a pasar cuando tú ya no quieras estar en mi base de datos, cómo los voy a suprimir, cómo se eliminan, cómo se borran. Y en caso de que se divulguen tus datos, ¿qué voy a hacer yo para protegerte a ti, ¿no? Por ejemplo, en una dependencia pública o en una entidad, una empresa, un doctor, un abogado, una organización, eh, pues lo que hace es que reciba datos personales y esta persona puede decidir qué hacer con esos datos personales, si se los voy a dar a alguien
o no, o se van a quedar en mi poder. Entonces, en la parte de el responsable tiene que decirte qué va a hacer con sus datos, cómo lo va a hacer, cómo los va a proteger y lo que hablábamos al principio, qué medios va a tener esta persona o esta institución o esta aplicación para cuidar tus datos, ¿no? Entonces, en esta parte hay que entender bien que si bien es cierto, a mí me pertenecen mis datos y que yo autoricé, a quien le autorizo me tiene que decir cómo, por qué y quién va a resguardar mis datos. Entonces, eso es bien importante de entender para saber sobre todo pues cómo protegerlos, ¿no? O qué hacer. Y creo que, y otra persona que es importante en este juego del derecho es el encargado. ¿Qué es el encargado? Pues es una persona física o moral que es ajena a la organización, o sea, ajena a la dependencia de gobierno, y es responsable del tratamiento de tus datos personales, ¿no? A diferencia del responsable, este último lo que hace es que no decide qué hacer con tus datos, simplemente lo que hace es vigilar que estos datos se cuiden, ¿no? O sea, la empresa sigue siendo responsable de indicarle a este encargado qué hacer con esos datos, pero él no es la persona que se hace responsable. No sé si más o menos quedó claro. Sí, claro. En este sentido, pues es que al final, por lo que entiendo, es como un tema de exigir a las empresas, ¿no? O sea, en realidad a ellos, más que propiamente como a los trabajadores, en este sentido, con el tratamiento justo de nuestra información. Y es que hace un rato comentabas un ejemplo muy sencillo, el hecho como de, por ejemplo, si me piden tu contacto, ¿no? De algún amigo o algo así, el hecho de dar el celular, pues parece como algo como muy, vaya, que pareciera como algo cotidiano, quizás, que no va a pasar nada, pero pues en realidad no debería de ser de esa forma. Creo que interfiere en el sentido de que es, es como un primer paso del cuidado de los datos y en este caso, pues bueno, de nuestros círculos de amistad o de amigos, ¿no? ¿Sabes qué? Es este ejemplo tan básico, creo que es bien importante. A muchas personas se les hace fácil darle tu teléfono o tu correo o hasta tus redes sociales, ¿no? Yo sé y entiendo perfecto que hay o existimos personas que nos dedicamos un poco a la parte pública y que a lo mejor te dicen, oye, es que Pilar Trejo, la que hace no sé qué y tiene, dice, bueno, la busco y ahí está, ¿no? Pero si a lo mejor es tu mamá, mi sobrina que es menor de edad, pues es obvio que no te puedo dar esa información si no hubo una persona de por medio que autorizó que yo te diera esa información, ¿no? Si es tu número a lo mejor de oficina, que ya sabemos que es de dominio público, pues bueno, alguien seguramente lo habrá dado, que además no es la mejor opción, pero eh, es lo que existe ahí, pero sí de repente tener la delicadeza de preguntarle a la otra persona, oye, me están pidiendo una persona especialista en tal, o yo sé que tú haces esto, voy a pasar tu número, está bien, voy a pasar tu correo, está bien, te voy a contactar con esta persona, está bien, porque esos datos solamente te pertenecen a ti y a nadie más. Entonces creo que cuidarlos es garantía justamente de esto. Y hacer, también es bien importante cuando hacemos limpieza de contactos y de datos, ¿no? O sea, de repente se nos olvida y hemos tenido el celular lleno de contactos de, no sé, por ejemplo, digo, yo tiene años que no cambio el celular, pero a lo mejor Pilar 1, Pilar nuevo 1, Pilar no, y entonces tienes tantos datos y tanta información que ya ni siquiera sabes de quiénes son y si esa persona en realidad es la persona que te dice, porque a lo mejor cambió de cuenta o no te enteraste que le robaron su teléfono y ahora esa persona está utilizando esos datos para chantajearte o para utilizarlo. Entonces sí creo que
que de nuestra parte hacer limpieza de contactos cada 2 años, ¿no? O sea, que borrar por ahí gente que ya no tenemos contacto con esas personas, sobre todo porque de repente puede ser que ya no sea su contacto. Entonces creo que esa parte es bien importante. Oye, Pili, ya también como para ir terminando, el tema de esta, pues posible también asociación que pueda haber en el sentido de que las violencias que vivimos en el día a día también se ven reflejadas a través de los medios digitales y cómo a través también de la seguridad digital o de la protección de datos podemos como tomar cartas en el asunto quizás. Eh, porque se vive en el sentido como los ataques, los linchamientos, ese tipo de actividades que son definitivamente violencias y que el acoso definitivamente. Entonces, en esta parte, ¿qué podrías compartirnos? Pues mira, justamente algo que de repente pensamos que es exagerado es que creemos que lo que se vive o la violencia que vivimos en los espacios digitales no es violencia, ¿no? Pero la verdad es que pongámonos a reflexionar, ¿qué pasa si tú el día de mañana ves que te están amenazando en Twitter, a lo mejor una cuenta que no conoces, pero te levantaste un día a las 8 de la mañana, bebiste tu café y en lugar de dar el primer sorbo, lo primero que leíste es, te vas a morir, ¿no? Y tú así, ¿de qué me está diciendo, no? Mucha gente podría pensar, pues es muy exagerado lo que estás diciendo porque pues es alguien que no conoces y a lo mejor es un bot, ¿no? Es una cuenta falsa, pero el mal trago ya estuvo ahí, ya estuvo la violencia ahí, ya vives con esta pequeña ansiedad y entonces creo que primero el reconocer que las violencias que vivimos en los espacios digitales también son violencias, que no porque no se vea o porque no la sientas físicamente, no está afectando tu forma de vivir o no está afectando la parte física, ¿no? Porque hay mucha gente que se puede volver ansioso. Entonces, primero reconocer que esta violencia existe. Después, que hay distintos tipos de violencia. Por ejemplo, hay 6 tipos de violencia digital, ¿no? Primero, el que casi la mayoría hemos vivido, que es el acceso no autorizado a alguna plataforma o el control de acceso. Que te roben tu contraseña, que te hackeen una cuenta, que lo conocemos como normal, pero que no debería de ser normal. Es un tipo de agresión. Después, monitoreo y acecho, ¿no? Que te stalkeen, que te estén revisando tus redes sociales, que estén verificando qué estás haciendo a cada rato. Eso también es una forma de violencia. Luego, y las voy diciendo conforme se van haciendo más grandes, ¿ok? Luego, la tercera es control y manipulación de la información. ¿A qué voy con esto? Que alguien obtenga tu información y con eso haga algo. Sé dónde vives, oye, ya sé que tienes un hijo, ya sé dónde trabajas. Toda esta parte también es violencia digital. Luego, expresiones discriminatorias, lo que tú decías, que te estén agrediendo en redes sociales, que en Facebook te pongan algo, Twitter, que te llegue algo a tu correo. Eso también es agresión y eso también es violencia. Bueno, luego le sigue la de suplantación y robo de identidad. Muchas de Gracias. nosotras o muchas de las personas hemos visto que se suplanta la identidad y que hay un robo de identidad y que hacen con tu nombre, con tu número, extorsiones. Lo que hablábamos de, por ejemplo, cuando te roban el WhatsApp y hacen extorsión a partir de un número telefónico. Eso también es violencia. Y por último, el acoso. El acoso es una forma de violencia que está ahí y que puede verse, por ejemplo, en difusión de información personal íntima, lo que estábamos viendo, lo que hemos vivido, por ejemplo, en el caso de Telegram, de el grupo que está ahí, que ha difundido packs de chicas, ¿no? El acoso puede derivar a una extorsión, el acoso puede derivar también a amenazas, y también hay otro tipo de violencias mucho más graves que se viven, como el abuso y explotación sexual relacionada con tecnologías, ¿no? De repente creyéramos que no existe. Claro que existe abuso y explotación sexual en los espacios digitales
Y bueno, lo que sucede para la gente que hace periodismo o que es activista, pues la forma de violencia que ellos reciben mucho más son afectaciones a sus canales de expresión, ¿no? Que les tumben las páginas, que los ataquen por medio de sus redes sociales. Entonces, claro, primero reconocer que existe esto, que hay términos claves como por ejemplo phishing, que es cuando te llega un correo y tú le das clic y de repente ese clic no era para la tienda que buscabas, sino era una técnica donde tú le das clic, ¿no? O stalkearte o ciberextorsión. Entonces, estos términos existen, están claros y tan claros están que es para reconocer que los espacios digitales son exactamente igual de violentos, si no es que mucho más violentos que los espacios físicos. Entonces creo que primero el reconocimiento de esto. ¿Y qué hay que hacer? Pues bueno, aquí sí hay que reconocer que la violencia en los espacios digitales es mucho mayor y mucho más grave en las mujeres en tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque alrededor de 9 millones de mujeres en el país, de entre 18 y 30 años, han sufrido violencia en espacios digitales, ¿no? Entonces, eso quiere decir que casi el 40% de las agresiones de estas violencias son cometidas por hombres que conocen a estas mujeres. Entonces, creo que a partir de esta violencia cibernética es importante entender 3 cosas, quizás para tenerlas claras, que no están bien, que no son normales y que son violencias. Perfecto. Gracias, Pili. Definitivamente creo que al terminar con esta última parte sobre las violencias, nos acercamos en el sentido de que cuidar nuestros datos y obviamente desarrollar la seguridad digital podrá de alguna forma evitar que podamos tener algunas de las violencias, no del todo todas, pero creo que es como un pequeño, digamos, inicio en este sentido. Y también recordar para quienes nos están escuchando que tenemos definitivamente a través de nuestra línea ciudadana, que es 222-3099-099, un espacio en donde brindamos justamente asesoría y acompañamiento. Asesoría en el caso de que vivieran algún tipo de las violencias antes mencionadas, pero también, pues bueno, un acompañamiento en el caso de que, por ejemplo, en casos específicos sean mujeres quienes las cuales están enfrentando ante algún problema de violencia, llámese difusión de fotos o de videos íntimos o acoso, entre, entre algunas otras modalidades que tenemos en este caso de violencia. Oye, Billy, pues muchas gracias. No sé, antes de terminar, algo adicional que te gustaría compartir para quienes nos están viendo. Pues mira, primero que tengamos en cuenta a quiénes le damos acceso a nuestros datos. Estoy hablando no a quiénes personas, sino a qué plataformas les estamos permitiendo nuestros datos, ubicación, fotografías, etcétera, ¿no? Y también de lo que estábamos hablando, y creo que el punto importante aquí, cuando las mujeres presentan violencia cibernética, porque eso nos pasa mucho y hemos visto mucho, ¿no? Lo primero que quieres cuando hay una violencia cibernética es borrar, bloquear, eliminar. Entonces aquí como nada más dato final, hay 3 cosas importantes que se hace cuando sufres violencia cibernética, ¿no? Primero documenta, ¿a qué voy con documenta? Tómale captura de pantallas a todas las agresiones, repórtalas, así si la persona que te está violentando las borra, tú tienes una evidencia de documentación, ¿no? Luego 2, reporta. Usa los mecanismos de todas las plataformas, Facebook, Instagram, todas las plataformas tienen forma de que puedas reportarle y así cancelar estas cuentas que te están violentando, que te están amenazando. Y luego hay una, sobre todo en la parte, por ejemplo, de contenido íntimo, Google tiene una que se llama Desindexa, entonces le pones
bit.ly-desindexa, y entonces llenas un formulario y si hay alguna fotografía tuya íntima con contenido íntimo, automáticamente se baja, ¿no? Entonces creo que tenemos las herramientas, hay que aprender a usarlas. Yo sé que esta hora no nos da para platicar y dar y herramientas y tener como talleres, pero creo que acercarse al consejo, sobre todo porque ustedes tienen videos y hay gente que les puede ir guiando en denuncias, en qué hacer y cómo hacer, es parte importante de nuestra vida ahora, porque ya somos lo que decía Butler, ¿no? Somos un cyborg, somos seres digitales y físicos al mismo tiempo, los cuales nos tenemos que proteger en los dos espacios, en los espacios físicos y en los espacios digitales, porque ambos afectan y porque ambos nos interpelan, ya sea física o emocionalmente. Entonces, pues nada, agradecer muchísimo el espacio, agradecer el trabajo que están haciendo y pues que se ponga sobre la mesa que claro que tenemos derecho a nuestra seguridad digital y a la nuestra protección de datos. Perfecto. ¿Algún proyecto en puerta que tenga que ver en este rubro sobre comunicación digital, seguridad digital o en donde te puedan seguir? Pues tengo mi página en Instagram y en Twitter, que es @pilish, ahí me pueden seguir, ahí pueden como checar los cursos, las pláticas y conferencias, y específicamente para la parte de violencia digital de mujeres, hay una página que se llama Abandona tu Diego, que en ella trabajamos la parte de violencias digitales y algunas otras violencias donde podemos canalizar, esa se encuentra en Facebook. Vale, pues muchas gracias. Pues hasta aquí llegamos con esta charla que sin duda nos ha invitado a la reflexión sobre lo que estamos haciendo para cuidar nuestros datos en Internet. Y pues bueno, solo me queda agradecerles a nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, también invitarles a que definitivamente nos sigan en redes sociales, observen nuestros contenidos que continuamente estamos preparando para todas y todas ustedes. Y también invitarles para que los miércoles nos acompañen en nuestro programa de radio de frecuencia ciudadana. Y pues bueno, agradecerles que nos hayan acompañado. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, Pili.